Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una presentación más de nuestra segunda unidad, Metodología de la Investigación. Voy a continuar con una presentación acá de los colegas que nos hacen la presentación de la Universidad de Hidalgo en cuanto a lo que es la investigación. Como nosotros sabemos acá, estamos con la presentación de lo que ustedes puedan elegir, sea a partir de la parte de la administración, de hotelería, turismo, gastronomía, guía, el tema de agencias, el tema de tour operadoras, el tema de servicios, de los que se brinden en los cuales podamos desempeñar el trabajo como tal. Y en este sentido acá no hace la diferencia. ¿Por qué? Porque van a tener que ver el tema, ¿no? De acuerdo a una presentación de los métodos teóricos en una investigación. Y como nos dice aquí, permite describir esas relaciones que están con el objeto de estudio. Por eso yo les indicaba el día de ayer en nuestras clases que puedan trabajar desde esta misma perspectiva, ¿no es cierto? Que vean la problemática que puede existir en un sitio. ¿Por qué en eso? Porque va a estar mejor específico, con mayor énfasis y mayor ejemplo en lo que permite haber ese objeto de estudio como tal, y que son investigaciones en las cuales muchas veces pasamos de la realidad y no observamos, como dice ahí, porque directamente cumple con la construcción de un conocimiento que facilite su interpretación. Entonces, hablando en otra forma, necesitamos de conocer que haya o que existe esa problemática para poder ver y trabajar la misma, ¿no? Porque si no tenemos problemas, en realidad no va a haber tema de investigación. Puede ser una idea novedosa, puede ser un tema que sea poco estudiado, o puede ser de que ese tema lo puedan agarrar una parte de él y enfocarse en el tema de la investigación, que no está mal, que lo pueden revisar, está correcto, que se puede sincronizar mejor, está aún con mayor deleite para el trabajo como tal. Pero sí o sí se necesita de ese cuadro, mi estimado, para hacer la investigación como tal y podamos ver realmente que exista lo que van a decir acá, ¿no? En este caso, aquí ya nos dice un objetivo general que es lo que cumple esta materia acá, con el cual le dan, y aquí tienen los métodos teóricos de esta investigación, con el cual pueden ser empíricos, teóricos y científicos. En la parte científica son este conjunto de procedimientos y reglas, ¿no? Por el cual se investiga el objeto de estudio en esta ciencia. En este caso, acá por el tema del turismo, sabemos que no es ciencia, pero es fenómeno. Entonces podemos nosotros investigar desde cualquier magnitud, como todo método, esas acciones que comprenden una dirección orientada no solamente por un objeto fijado con anticipación, sino pues que estos métodos significan el camino más adecuado para lograr el fin con el cual se está investigando, ¿no? El método teórico, como dice, cumple la función nociológica que posibilita esa interpretación de datos encontrados, porque no solamente es la interpretación, sino el análisis, ¿no? Y entonces este método, como los demás, también cumple el tema de sistematizar esos conocimientos de la realidad que han sido observados o son observables y obtenidos mediante este método que son los científicos. Y el empírico, pues como dice ahí su mismo nombre, hechos en el proceso de la verificación de la hipótesis que puede ser un sí como puede ser un no. En ambos casos, como sea, en este paso para lo que permite obtener un conocimiento científico con estos métodos, es lo que nosotros vamos a poder ver leyes y teorías, y para ende se necesita, colegas, tener una lectura más profunda para que puedan complementar lo que necesitan en el tema de la investigación científica. Entonces, la investigación no es solamente lo que es toda la actividad humana orientada a descubrir lo que desconoce. Entonces, fíjense cuán importante es poder ver y analizar todos y cada uno de ellos como tal.
En este caso por acá, el método eh, que aplica la metodología, pues es un proceso de investigación que entra a través de una elaboración, ejecución, informe, ¿no? Eh, Aplicación, si ustedes gustan, y una evaluación final. Eso les va a ayudar a poder en orden y en forma lo que se tiene para revisión como tal. Acá tenemos una pequeña presentación de lo que nos dice es análisis y síntesis, métodos con el cuales se trabaja para poder ver a detalle cada uno de ellos con el cual está. En este caso, el analítico, ese proceso cognoscitivo que tiene de descomponer un objeto de estudio, separando cada una de las partes de todo para estudiarlas las mismas, pero de forma individual. Por eso se hace un análisis, como dice, ¿no? Mientras que el sintético integra esos componentes dispersos en un estudio para estudiarlos en su totalidad. El primero descompone, no para estudiar de forma individual, pero el sintético, aquellos que han sido dispersos y no se encuentran en uno mismo, pues busque integrarlos para ello. Y en el analítico sintético estudia los hechos, aquellas realidades que ya son estudios y componen una parte esencial en la investigación. Los momentos podrán ser un plan, una ejecución, un informe, una parte metodológica de los pasos a seguir, la solución que se puede brindar y que reproduce pues el camino para seguir, ¿no? Como dice, descomponiendo el objeto de estudio en sus partes, que es el análisis individual, para luego integrar esas partes de manera holística, que es la síntesis. Miren de interesante y de bonito, ¿no? Al mismo tiempo, pero ya juntos. Es decir, un ejemplo, si en caso tuviésemos nosotros, en este caso, como el ejemplo que les daba de lo que es la presentación de el lugar que era la ciclovía, ¿no? Que era el hecho de estudio, pero de manera individual, ¿no? Ahora las partes que integran la parte holística y integral de este estudio eran aquellas paradas, la necesidad de talleres y capacitación para vivandera, la falta de señalética, la falta de lugares de estación que brinden servicio, ¿no? Entonces, fíjense de interesante lo que puede llegar a aplicar un método que nosotros podemos creerlo que no tiene un objeto más allá, pero sin embargo busca una integración en el tema de lo que es investigación. Dice cómo utilizamos el método analítico como la formación de un sándwich, ¿no? Todas las partes unidas que si bien forman parte de otros procesos, pero unidas nos generan el sándwich, ¿no? Y el método sintético, como aquí están todos y cada uno de los componentes que pueden integrar un sándwich o no, pero se estudia por sus partes para luego obtener el sándwich. Miren de bonito e interesante. Luego tenemos inducción y deducción, con el cual también se sigue trabajando esta parte de la metodología. ¿Por qué? Porque tanto estudia estos métodos que consideran los desenlaces que se pueden brindar entre sujeto y objeto de una investigación. Al aplicar estos métodos, mis estimados, no se olviden que en el método científico es la solución a un problema como tal. Entonces, para nosotros, la monografía eh, en un trabajo de investigación, pues, ¿qué hace? Presenta generalmente, en algunos casos, para alcanzar el título de la licenciatura, en otros para técnicos superiores, terminaciones y conclusiones de lo que es eh, pasos, como es en este caso el diplomado, ¿no? Y con este trabajo, pues deben identificar aspectos o factores que pueden intervenir en la solución denominativo de alguna variable. En este sentido, ustedes van a buscar una necesidad, una problemática de cualquiera de las áreas y pues
no tiene mucha ciencia, sino el tema de la investigación que ustedes van a hacer como tal. En este caso son estos estudios concretos de algún caso muy específico para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Entonces, el trabajo de investigación de una monografía como tal, muchas veces no es solo cuestión de lo que hace el que estudie de forma exhaustiva y profunda, sino que también frecuentemente temas que no son muy abordados, ¿no? Y ese es su aporte científico en el caso de la monografía para tal que puedan desarrollarla con amplitud, con precisión, encontrando el tema de una problemática, según sea el propósito que quieren hacer del trabajo de investigación, eh, el tema de la profundidad, de una investigación como tal, si es de causa-efecto, documental, de campo, ¿no? Entonces, hay mucha información, mucha forma de lo que pueden ustedes citar, ver. Yo les voy a pasar un libro, de todos modos, aparte de Sampieri, si bien es el clásico con el cual todos y todas pasamos, hasta a mí me ha pasado en un momento de estudio como tal, y que puedan verlo en algún momento por sus diferentes formas para que puedan ver cómo realmente puede dimensionarse el mismo y formular ese tema con el problema. Bien, sigamos por favor. Entonces acá tenemos lo que nos dice que es la inducción, razonamiento por el cual se pasa el conocimiento de casos de particulares a un conocimiento general. Permite la formulación de teorías y elaboración de modelos. Esa es la inducción como tal, porque es un razonamiento de una parte a lo más general. Ahora, la deducción, pues como dice, ¿no? Su mismo nombre lo dice, conocimiento general a otro de menor nivel. La deducción parte de principios, permite la predicción y aplicación de la parte práctica de esta ciencia como tal. Entonces, si ya deducimos que haya cierta acción, por esto, inducimos, ¿no? De que sucede esta acción por esto. Y el inductivo deductivo se basa en la parte lógica y estudia sus hechos con los cuales han sido pasados de lo particular. Entonces, en este sentido, como dice lo contrario, va de lo general a lo particular y viceversa, cuando se usa en una misma variable las dos. La verdad que es bastante interesante volver a ver metodología como tal y descomposiciones por sus partes. ¿Qué nos dice aquí? Deducimos que tiene influencia. ¿Qué nos decía? La deducción que parte de los principios, leyes y axiomas. La predicción y la aplicación de la práctica de la ciencia. Porque ya nosotros de alguna forma tenemos un conocimiento arraigado y dice nos permite de lo general a otro de menor nivel. Entonces podemos decir, si una persona tiene mucho fluido nasal, tos, dolor de cabeza y 39 grados de fiebre, deducimos que tiene influenza. Miren, ¿no? Y si la vacuna funciona con una persona, inducimos que funcionará con todos. Volvamos acá, inducción. Se puede definir con una forma de razonamiento por medio del cual se pasa el conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general. Interesante, ¿no? Cómo se va pasando y se va viendo. El método hipotético deductivo, como nos dice aquí, deberán ser comprobadas y falseadas mediante la experimentación, que es lo que se tiene que brindar sí o sí como tal. Considera verdaderamente la parte científica y la hipótesis que puede ser un sí o un no de hechos observados mediante la inducción. Y ahí tenemos como dice, deben ser comprobadas y falseadas mediante la producción como tal. Miren ustedes de interesante. Entonces, y a veces no le damos nosotros un poquito más.
tenemos el histórico y lógico. Entonces, estos métodos, estimados y estimadas, sería muy bueno y pertinente que los vayan revisando, teniendo en cuenta qué es lo que hace falta, qué se necesita para su investigación como tal y que permita para que puedan realmente ver para todos y cada uno. Esto es simplemente un pequeño recordatorio. Evidentemente hay autores, hay investigadores, hay muchas personas que se dedican, como la doctora Rosario, el canal del señor Supro. Les voy a colgar en la plataforma para que puedan hacer un refresh, ¿no? De todo lo que se lleva y demás, porque son partes a veces, y fíjense que una monografía no es extensa, ¿no? Y es de un tema muy puntual, muy específico. Entonces, como yo les decía, hay trabajos anteriores que si bien los han podido ver y revisar, pero no los han llegado a revisar con mayor profundidad y eso hace de que puedan ustedes revisarlos y tener en cuenta una mayor versión de la misma, ¿no? Entonces les va a permitir a ustedes decir, ah, si de esta línea hicieron una investigación, pues yo puedo agarrar en esa línea que hay lo que algo tal vez solamente tocaron de manera superficial o como un dato que se encontraba en esa línea de investigación y que formaba pues pertinentemente en ese momento, pero no fue desarrollada porque no era el objeto de estudio. Entonces ya yo tengo un dato de decir, ah, puedo revisar acá y se hace. Entonces para que lo tomen en cuenta y lo puedan ver. En este caso, el método de análisis histórico, como les dice ahí, esta línea del tiempo, si quieren llamarlo, ¿no? Que han eh, sido hechos de acontecimientos en este tiempo. Entonces, no es que nos estemos nosotros en este momento haciendo la reflexión de que recién se está investigando, que recién se está revisando, no, es algo que ya fue, por algo está en la historia, ¿no? Porque ya pertenece a un pasado y que ha llegado y ha dejado eso en el tiempo, para que lo tomen en cuenta, por favor. Mientras que el lógico dice investiga las leyes de funcionamiento y desarrollo de los fenómenos. Lo lógico no repite lo histórico en todos sus detalles, sino que reproduce en el plano teórico lo más importante del fenómeno. En este caso, ustedes dirán, pues, no sé, si llueve es lógico que la tierra se moje, digamos, ¿no? Ustedes miran, dicen, pero es obvio. Entonces, como que yo diga, si ustedes estudian y presentan un buen trabajo, es lógico que pasen las materias, es lógico vencer el curso, es lógico aprobar las materias, pero no estamos hablando del tema de la escala de notas, sino estamos hablando de la, como dice ahí, del plano teórico, que es lo más importante, que se cumpla. Y aquí tenemos otro método genético que casi no se aplica. Tenemos un conocimiento abstracto de lo concreto y más referencias. Esto es lo que hace importante que ustedes puedan revisar, como les decía el día de ayer, si hay caso de necesidad de una bibliografía que aquí se puede revisar. Entonces, eso sería lo importante para que ustedes puedan ver, colegas, qué es lo que hay en este sentido para que puedan acompañar al mismo como tal. Voy a compartirles un segundo formato de lo cual es el tema de desarrollo de una monografía, siguiendo los pasos como tal para que los puedan ver. En algunos casos sí, ya les he pasado a la plataforma de Moodle para que se puedan guiar. Y como les digo, va a depender de la universidad, va a depender de la unidad de posgrado, va a depender del lugar donde se esté trabajando
y soliciten. Fíjense que en nuestros medios tenemos dos casos que les he pasado. Uno que está bien detallado, que es de una universidad local, y el segundo que es de la Universidad de San Simón, para que vean que muchas veces sus órdenes va a depender de solicitud de acuerdo de la universidad. Y eso es lo que hace énfasis a ello. Y aquí lo tienen ustedes bien nuevito, esto porque no es anterior, está nuevo, está basado hasta el 2019 de la Universidad de Santa Clara de Asís, USCA, ¿no? Del Paraguay, ¿no? Aprobado en el 2019. Y ahí viene la parte de la estructura de la compilación, como dice, tiene portadas, resumen, tabla de contenido. Fíjense que en el anterior decía, esta tabla de contenido estaba como un tema posible. Aquí no le está colocando de que si debe, de que si puede o quiere. Aquí le está colocando que debe de tener sus páginas centrales, debe tener una introducción, un desarrollo, una conclusión. Luego las POCs tienen bibliografía y apéndices en sus anexos, como dice, para tener en cuenta, y ya nos empieza a hacer una descripción. En la portada dice, debe de contener el título, autor o autores, orientador, motivo del trabajo, lugar y fecha. Me dirán ustedes, Luisa, pero eso es obvio. Pero ese obvio se tiene que plasmar en la descripción de la misma carátula o portada. Por eso dice que tiene que cumplirse. El resumen, como nos dice aquí, fíjense, debe de ser breve y global de los contenidos de la monografía, es decir, de todo el documento, que permite que los eventuales lectores lo revisen de manera rápida y puedan tener un panorama general del trabajo. En este resumen yo lo voy a leer aparte del título y ya me va a poner en contexto de qué se trata la investigación de esta monografía. Recuerden que hay 3 monografías, ¿no? Y está en sus manos escoger cuál de esas monografías son las que van a trabajar. En este caso, el resumen, como dice ahí, debe tener el problema de investigación, que es lo que prácticamente en todo se plasma, el propósito principal que ha llevado al investigador para la realización de la investigación a través de esta monografía. Eso no significa que coloquen ahí para terminar el diplomado y titularme, no. Es la investigación para presentar una monografía de un problema X que tal vez no ha sido tocado desde ese ángulo, desde ese ámbito, desde ese enfoque o desde ese contexto. Los criterios de la elegibilidad del estudio, su fundamentación, por qué ha elegido este tema para ser investigado y presentado a través de una monografía. No es colocar la monografía, me la impuso el 5.º módulo de la unidad de posgrado. No, es para culminar un tema de investigación con el cual se ha hecho el trabajo de una línea, como yo les indicaba, que puede ser que ha sido poco estudiada, poco investigada y han dicho no. De este tema voy a realizar y es pertinente, porque este tema lo han tocado desde muchos ámbitos, pero no desde este enfoque. Perfecto. Todos tipos de los estudios previos, en caso de que haya literatura que tenga conocimientos o estudios empíricos o investigación de campo. ¿Saben por qué colocan esto acá, estimado? Porque hay muchos trabajos en los cuales no se tiene un respaldo. Por ejemplo, hay pruebas pilotos en los blogs que han colocado temas muy interesantes, puestos en, ¿cómo les puedo decir? Puestos en revisión, en boga, pero no los han llegado a terminar, simplemente porque les llamó la atención algún tema X y no llegaron a hacer las revisiones como tal. Entonces, quisieron investigar, qué sé yo, una nueva forma de turismo. Entonces, esta nueva forma de turismo, para
realizarse en X lugar, hicieron pruebas piloto, pero quedó hasta ahí, de que sí es viable, pero nadie más lo desarrolló. Entonces esas pruebas quedan. Y los blogs tienen mucha desinformación para que lo tomen en cuenta. Sigamos, por favor. En este tema del resumen, como dice acá, los principales resultados, las conclusiones más importantes y las implicaciones tanto de la parte teórica como la práctica, ¿no? Y el límite de palabras en este resumen pueden variar entre 150 y 250. El resumen se escribe en un solo párrafo sin sangría. Miren lo que dice ahí, ¿no? Entonces pueden tener hasta 250 palabras como máximo y que involucre todos estos datos que nos vienen detallando aquí uno por uno que tiene que estar en el resumen. Y el resumen puede ir acompañado, como dice, por o entre 4 a 6 palabras clave, que es el resumen como tal. Miren de bonito. El contenido del índice, como dice ahí la tabla, listado de los temas de las páginas correspondientes que tendrían que ir para ello. En la introducción que tiene que ir, el contenido de la monografía comienza con una introducción donde se presenta una breve explicación del problema de estudio, objetivos y preguntas a ser indagadas, la metodología que se utiliza o que se utilizó y la estrategia de recopilación y organización del material. Es decir, si ya yo tengo todo este bagaje, ¿cómo lo organicé? ¿Qué hice para tenerlo mío? Y la importancia de la hidratación del trabajo, estructura, que es lo último que se ajusta. Pero precisamente para terminar esto, ya se tiene que haber terminado pues la monografía para poder hacer. Muchas veces colocan, yo he visto y he revisado el resumen, dice una cosa, la introducción va por otra, y yo le digo, pero ¿y esto en qué momento terminó? ¿En qué momento se coordinó? ¿En qué momento se revisó? Y ahí es donde empiezan las revisiones y devolver trabajo, ¿no? En la parte del desarrollo, esa exposición teórica, como dice ahí, es la respuesta a sus objetivos e intenciones del trabajo que utilizan citas y aporte y se organizan por apartado. Ya hemos visto un modelo que tienen que pueden ir trabajando el mismo. Por más que se trate de un escrito eminentemente teórico, el mismo puede tener revisiones de otras investigaciones que sí tengan trabajo de campo y datos empíricos. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo respaldarme algún dato de otros trabajos en mi investigación de mi monografía para enriquecer la misma. Evidentemente hay que hacer las citas correspondientes, sean las cuales decidan como investigador aplicar. Y en este caso, alguna parte, como dice desarrollo, describir los participantes incluidos en esta literatura previa y de aspectos metodológicos de estudio. Entonces, no se olviden acá todo lo que es la cita, bienvenido sea, y si tienen otros trabajos que puedan enriquecer su mismo desarrollo, yo les tiendo las alas para que puedan volar con ellos y trabajen de una manera más organizativa. Ahí tienen la parte para desarrollo, en las cuales hay un esquema lineal, un esquema de conjuntos, el esquema delta como tal y acaba. Pero este es otro formato. Por eso yo les estaba mostrando en la anterior que ustedes pueden revisar cada uno de aquellos, porque en el anterior, el de la Universidad de San Andrés, creo que es, no lleva un objetivo general en el primer capítulo, lo lleva en el segundo, en el metodológico. Y cada aspecto que van a aplicar de sus técnicas para cada uno tiene un objetivo general. Eso es lo que lo diferencia y sigue siendo monografía. Y tiene investigaciones largas y cortas. Va a depender, en este caso acá,
No se olviden que hemos quedado con un máximo de 30 páginas, ¿no? Para que puedan ver. En este esquema lineal, como dice, plantea una pregunta o un objetivo en la introducción y en cada uno de los capítulos que componen el desarrollo del trabajo. Trata de responder sus diferentes aspectos ordenados, evidentemente de manera lógica, hasta llegar a la conclusión. No se olviden que la conclusión tiene que responder a los objetivos. El esquema de contrapunto, como dice ahí, se trata de realizar una confrontación entre dos autores, teorías, corrientes, épocas, según lo que se está ahí investigando. Y aquí, si recuerdan, esto sería, por ejemplo, para una monografía de recopilación, lo que veíamos. Se busca de establecer los paralelismos o acuerdos a las diferencias entre ambos, ¿no? En otros hay el estado del arte para los que proyecto y ven pues los teóricos que dicen de X tema de investigación. Tal vez para ustedes en este sentido, si yo me voy a agarrar de decir que se trabaje con esta línea, pero no refuerza mi trabajo, entonces tengo que buscar otro. ¿Por qué? Porque que me diga, por ejemplo, no, que las teorías aplicadas en este sistema no son viables, son inviables, se necesita X y yo no los tengo, entonces pues no me sirve. Y en realidad no me está haciendo ningún aporte. Y ahí es donde yo tengo que tener cuidado para ello, ¿no? En el esquema Delta, como dice, una pregunta de introducción, mientras que cada uno de los capítulos realiza una aproximación hacia una posible respuesta. Es decir, de antemano, si ya yo sé, por ejemplo, que el problema de un resfrío que se da en nuestra ciudad será pues por defensas bajas, entonces hay que aplicar el tema de eh, reforzar el sistema inmunológico para que cuando llegue este momento no exista eso. Se dan cuenta, ya estamos de antemanera llegando a la conclusión de un problema como tal y que muchas veces no se le da esa revisión correspondiente. A eso es lo que hace falta esto, ya, para que lo puedan tener en cuenta. De ahí luego las conclusiones o comentarios. Muchos llegan a conclusiones, solo conclusiones, no hay más de ello. Y aquí ya vienen los aspectos desarrollados por cada uno como tal. Entonces, fíjense que estas conclusiones o comentarios, como dice ahí, la meta debe evidenciar en forma sintética, clara y precisa los resultados de esta investigación monográfica, porque tiene que darnos una conclusión. De nada nos va a servir que pongamos elaborar un diagnóstico turístico de, no sé, de Mirador de la Guardia, mediante el método de observación para registrar eh, los atractivos actuales y potenciales del mismo. Punto, ya. Pero, ¿qué más se va a hacer con ello? Entonces, me imagino pues que sus conclusiones tienen que ir de acorde a ello que se ha investigado. Han aplicado lo que es el diagnóstico, han aplicado lo que es el método de observación, han visto el registro de los atractivos potenciales actuales y demás, y ahí nos darán sus conclusiones. Demostrar lo que se sostuvo durante el desarrollo y responder a las preguntas del problema y a los objetivos. Afirmar o negar solamente aquello que se pudo probar que es así durante el desarrollo. Es decir, muchas veces las investigaciones, compañeros, cuando no se llega a tener a ciencia clara, se tiene que llegar a esa conclusión, pero con lo real. No piensen que porque no se pudo probar esa parte, esa hipótesis, por así decir, de que estén en esa situación, no lo han llegado a concebir como tal, significa que está mal. No funciona de esa manera, ¿ya? Para que lo tomen en cuenta. Si en caso se pudo, bien. Si en caso no se dio, tenemos que llegar a explicar el por qué. Presentaciones generalizadas de datos analizados, interpretados y deducidos de modo lógico e indicar las preguntas sin respuesta. Porque puede ser que ustedes realicen
el tema de presentaciones y digan, no sé, de esta investigación no me respondieron 5 porque no tuvieron tiempo, etcétera, o lo que haya pasado en el transcurso. Recuerden que son 3 semanas, ¿no? Y el día viernes yo lo que les estoy solicitando es que ya me puedan tener un tema de investigación, lo socialicemos y entre todos podamos ver la coherencia que tenga este documento para poder hablar con cada uno y darles las sugerencias y ver si el tema como tal puede ser dado, puede ser experienciado, puede ser que les haya brindado alguna forma como tal y que pueda darse una revisión. Muchas veces decimos, no, vamos a ver, vamos a realizar, vamos a tener esa pertinencia y y no la podemos revisar como tal. Entonces, las referencias finales acá o posttextual, pues de las documentaciones de libros, artículos, revistas y otros documentos que versan, dice, sobre el tema y que han sido citados en el trabajo. Todo lo que está haciendo, ¿no? Y en este caso acá nosotros trabajamos con normas APA para que puedan ver, estimados colegas, que se trabaja con el mismo y que al realizarla puedan tener una visión más controlada, una visión más de revisión, una revisión de acción que pueda darse para que ustedes al momento de trabajar puedan ver realmente de que están con la misma y no se le ha generado una acción diferente como tal, ¿ya? En ese caso yo confío plenamente en su revisión que puedan tener y que les acompañe en la misma. Uy, parece que estos fondos no ayudan mucho, ¿no? En este sentido para lo que es la forma en este Zoom como tal. Pero bueno, ahí vamos a seguir. Sigamos entonces compartiendo una vez más el siguiente enunciado de lo que es la guía de proyectos de investigación, que este, como les vuelvo y les repito, es un recordatorio simplemente. Les voy a subir el material a la plataforma para que lo tengan y lo compartan y lo vayan leyendo, ¿no? Y tengan ya sus dudas, sus consultas, sean bienvenidas el día viernes para que podamos continuar con su investigación y así ustedes me consulten y les pueda dar una guía en el avance del mismo, ¿ya? En este sentido, acá de la licenciada Isabel Chuquimia, agradecido por su presentación como tal, tenemos el tema de antecedentes, como dice aquí, aquellos trabajos que preceden al que se está realizando, ¿no? Tenemos antecedentes teóricos, antecedentes de campo, que fuentes de libros es su origen y que ponen pues esas teorías o ideas sobre un tema muy particular. Por ejemplo, en turismo tenemos Roberto Bulón, que habla sobre las actividades turísticas, habla del producto turístico y demás, y de planificación. Pero fuera de él, no hay otro teórico que hable. En el 2008, que es la última revisión, toma de su libro, más añade de otros temas de planificación, ajustando los mismos, no cambiando, ojo, ajustando a la parte turística y ahí acabó. Y no hemos tenido más hasta la fecha. Entonces, fíjense qué difícil para una misma acción. Y en el antecedente de campo, como dice ahí, que hacen que a sujetos o tipos de experimentos o la parte experimental
donde se adecúan los datos numéricos o información que describe. Entonces, aquí debe incluir en este antecedente de campo su aporte personal, indicando cómo esta investigación se relaciona. Estimados, ¿no? ¿Con qué? Con la investigación, pues. Si de eso está hablando, con lo mismo se tiene que aliar, porque son antecedentes de campo. Recuerda, dice, consultar fuentes confiables y reconocidas. Da prioridad a las fuentes primarias, porque muchas veces estas fuentes primarias recogen la información que las teóricas no tienen, porque guardan relación, dice, con sus objetos de estudios de investigación. Entonces, al no existir algún dato, yo lo puedo buscar. Y esa es la parte de las fuentes primarias. Ah, dicen, no hay tal dato. ¿Qué se necesitan para investigar? X técnicas, X métodos. Perfecto. Aplicarlas. ¿Qué más hay acá con el tema de los datos? Dice que tiene que tener el autor, el año, según la norma APA u otra aplicada, indicar dónde se realizó el estudio, detallar el objetivo de ese antecedente, de ese dato que ha sido encontrado y por qué se realizó ese estudio y las características metodológicas que se aplicaron en ese momento a través de esa investigación. Es decir, que nuestro antecedente, compañeros, debe de tener estos 4 puntos para que yo lo pueda citar en mi documento. ¿Ya? Eso yo se los estoy marcando ahí para que lo puedan revisar y chequear, por si acaso para tomarlo en cuenta. Bien, sigamos por favor. Una vez, como dice ahí, ya se ha definido el interés y se ha presentado esta situación, viene el tema del título del proyecto. Entonces, hay una parte que es de acción, de objeto, más el lugar, nos da el título. Hay otras personas que ven un AQP a dónde, a quiénes, más la problemática y los aportes, consecuencias que generan estos, se combinan para trabajar. Aquí yo lo dejo a su libre albedrío, su criterio para que puedan desarrollar. Título del proyecto, ¿a dónde? Que es el lugar, ¿dónde? El municipio, ¿no? Como nos dice ahí. ¿Cuál es el objeto o motivo de la acción? Mencionar el objeto motivo. Nos vuelve a dar la recomendación, es una ruta agroturística. ¿Cuál es la acción a efectuarse? Indicar la acción en verbo infinitivo. Diseño, ¿no? Porque ya no está en adherir. ¿Cuál sería entonces la forma, como nos dice, acción, objeto más lugar? Dice municipio de Guanay, ruta agroecoturística, diseño. ¿Qué es lo que dice aquí? Diseño de una ruta agroturística en el municipio de Guanay, o Guanaí, como quieran llamarlo. Otro tema de ejemplo, Distrito 3 de Diacha, infraestructura productiva lechera, construcción. ¿Qué nos dice aquí? Entonces, construcción de la infraestructura productiva lechera, Distrito 3, Diacha. Es una forma. Miles de formas pueden ver. Yo les voy a juntar en la plataforma para que puedan revisar y el más acertado me parece el de la doctora Rosario. Ella trabaja en el Centro de Investigaciones de Perú. Con eso ha elaborado su tesis de doctorado y me parece acertado porque muchas veces estos temas de investigación no son acertados a la realidad y eso es lo que conlleva a que no se terminen de realizar. Entonces, un título muy extenso muchas veces distorsiona la versión de la realidad y eso tenemos que tener mucho cuidado.
Porque yo les puedo decir, estamos hablando de construcción de la infraestructura productiva lechera, Distrito 3 de Viacha. Aquí, por ejemplo, no puede exceder las 20 palabras. En Argentina son 15 y en Perú son 18. Fíjense, como les digo, cada lugar tiene un tenor. Y eso es lo que nos enriquece mucho en la investigación. Tenemos otro título, Comunidad Capitanía Camiri, producción de maíz y mejoramiento. ¿Qué dice aquí entonces? Mejoramiento de producción de maíz en la comunidad Capitanía Camiri. Ah, perfecto, porque nos está poniendo que en Camiri existe esta comunidad capitanía. Nos está ubicando aún mejor. Y el diagnóstico, esto ya fue algo que es conocido para nuestro sector, ¿no? De los datos que tiene que verse y que ustedes saben que el diagnóstico es la llave para iniciar un proceso en la planificación. En este caso acá, como dice, va a depender de las características fisiográficas, socioeconómicas, culturales, ambientales que tiene el área o territorio donde se va a realizar o se localiza el proyecto. En estos módulos, el primero ya ustedes han realizado un diagnóstico turístico, dependiendo de la categoría, si ha sido cultural, ambiental, eh, económico, dependiendo de las características, ¿no? Entonces, ahí ya ustedes tienen ya este trabajo que considera un análisis externo e interno del área de influencia en donde se va a apartar. Este apartado ya lo han trabajado, ya lo tienen. Solamente sería que si gustasen colocar acá en la monografía, es un apartadito, nada más como un párrafo. Recuerden que les estoy mostrando todos estos temas de metodología para que hagan un refresh al momento de trabajar su monografía y puedan tenerlo en cuenta, colegas. ¿Ya? Nada más. La justificación que responde a un por qué y un para qué, como dice ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan para la justificación como tal? Tenemos justificaciones técnicas, económica, social, institucional. Y ahí viene el planteamiento del problema, que aquí es donde muchas veces se llega a tener un quiebre. Yo considero particularmente que entre el planteamiento del problema y los objetivos no puede existir un divorcio, porque tiene que estar bien estipulado y que se entienda que es un problema. Muchas veces los trabajos y proyectos de investigación carecen de esa parte e indican de que no están en ello. ¿Y qué es lo que pasa? Me está hablando, por ejemplo, de un problema, qué sé yo, sus GDS son muy antiguos y ahora ya sabemos que hay hasta aplicaciones que han desplazado los GDS, ¿no? Entonces, ¿cuál será ahí la problemática para esta agencia, por ejemplo, que sea mayorista o minorista y emita los tickets? Y entonces será pues que tendrá que actualizar la manera de obtener los tickets para sus clientes y poder venderlos. Entonces, si ellos solamente se rigen a GDS y no se abren a las nuevas aplicaciones, evidentemente que van a perder clientes porque no están acompañándose de la tecnología. Y ahí es donde tenemos que tener esa parte de análisis empírico para identificar el problema, porque todavía esto, como dice empírico, no ha pasado por prueba y error. El problema central, descomponerlo en causas y efectos del problema, y ahí entra una muy buena técnica, que es el árbol del problema, que nos ayuda realmente a enfocarnos y no desviarnos del tema de investigación. Y la descripción del problema, que concluye con la formulación del problema, que es la interrogante, como dice ahí, que es la pregunta de investigación y que de alguna forma guarda una relación directa con el título del proyecto.
pero no significa que muchas veces agarran y que la pregunta de investigación la transforman en objetivo. Ahí estaría mal, ¿no? Y los criterios, como dice ahí, para tener acá un tema correcto, una teoría conocida, buscar trabajos en los que se puede contactar con una ayuda efectiva, buscar el problema de investigación que resulte de real interés del estudiante, porque muchas veces uno como docente puede sugerir, pero ¿qué va a pasar? Que el estudiante no tiene, ¿no es cierto? Un interés por esto. Ah, me lo dieron porque ya no había más y tengo que desarrollarlo. Entonces, mayormente se solicita de que el postulante, el revisor y demás puedan trabajar el mismo de una manera directa. Es decir, ¿qué lo motivó a realizar ese estudio? Ah, me llama la atención por estas características. Perfecto. Entonces, ese tema uno lo va a desarrollar con mayor voluntad, con mayor ahínco, ¿no? Va a formularlo de manera más directa, va a ver las diferencias o criterios que puedo tomar en cuenta como investigador para una correcta formulación. Puedo establecer inclusive hasta diferentes tipos de revisión al realizar una calidad y no solo un problema causal, sino descriptivo. Puedo ver también de modo claro e inequívoco y que la formulación del problema para mí, en este caso de una revisión, yo la puedo inclusive hasta delimitar sin estar haciendo una revisión muy exhaustiva. ¿Por qué? Porque ya yo digo, este es el trabajo y esto quiero revisar. Ah, perfecto. Entonces, ¿para qué voy a darle más largas si ya lo tengo propuesto el mismo tema ahí? ¿No? Entonces, eso hace mucho la diferencia, porque les gusta, nos gusta, colegas. Y ahí nos dice identificar, no hay pesticidas, ¿cuál es lo correcto? La cosecha es destruida por plagas. O sea, el planteamiento del problema tiene que estar bien definido. No es porque no hay pesticidas, hay, sino hay el tema de las plagas, que es lo que va a sacar, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo. Y la formulación del problema, como lo hace ahí, en forma de pregunta. ¿Qué hacer para ello? ¿Cómo redactarlo? Y tenemos los ejemplos. Entonces, como yo les vuelvo y les indico, este es un refresh para que puedan verlo, revisarlo, cuál sería su interés y que puedan ver cómo está estructurado el mismo. ¿Ya? Entonces yo se los voy a colocar, se los voy a pasar a bueno, a la plataforma de Moodle para que lo puedan tomar en cuenta y lo vayan revisando. Y como les indico, que el día viernes puedan tener sus dudas o consultas de acuerdo al tema que hayan elegido o tengan en perspectiva para revisar y que les pueda contribuir a través de los diferentes modelos, eh, ver cómo les va, ¿ya? En este caso, el apoyo para que puedan concluir con prolijidad el tema de la investigación y que podamos ver el tema del desarrollo del mismo. Muchas gracias, colegas.